Centurión, bueno, vamos a meterle un poquito a hablar de distintos temas, ¿no? Pero me interesa sobre todo ir enfocándonos a priori, hacia en primera instancia, en lo que tiene que ver a este proyecto que están lanzando de manera nacional desde NOS, aborto por adopto, ¿no? Quiero que me cuentes acerca un poquito de eso. Bueno, yo te escucho un poquito bajo, no sé si podés subir tu volumen. Te cuento, Marco, después del 2018, donde el Congreso de la Nación le dijo que no a la ley del aborto por más de 3 millones de personas que salieron a la calle, los argentinos, muchos argentinos están convencidos que en la Argentina no hay ley de aborto. Y hay una ley encubierta, solapada, que nunca pasó por el Congreso, que se llama, mal llamada, ILE, Interrupción Legal del Embarazo. ¿Por qué mal llamada? Porque no existe la interrupción del embarazo. La vida no tiene una interrupción, una perilla interruptor que diga sí o no. Es vida o muerte la opción. Y lo que llaman interrupción es muerte. No es legal porque contradice la Constitución Nacional y todo el plexo normativo de la República Argentina. Con esta práctica que implementó el Poder Ejecutivo a partir de un fallo, el fallo FAL, dado por la Corte Suprema de Justicia, elaboraron un protocolo, el Ministerio de Salud de la Nación, que se empezó a ampliar en forma sistémica. En la última ampliación lleva la ILE a menores de 13 años sin autorización de los padres. Entonces, esto es una matanza de bebés que se viene realizando en la Argentina, que se lleva por año entre 20 y 25 mil niños argentinos, que además induce a la cultura del aborto, porque subliminalmente y sin decirlo, prácticamente transforma un delito previsto en el Código Penal, que en determinados casos no tiene punición a criterio de los jueces, pero no deja de ser un delito, lo convierte casi en un derecho. Y además de eso, presiona sobre todo el sistema de salud, sobre médicos y enfermeros, para introducirse en prácticas abortivas, vulnerando su juramento hipocrático y su objeción de conciencia. El caso más palpable es el doctor Rodríguez Lastra en la provincia de Río Negro, que tiene una sentencia en suspenso por salvar las 2 vidas. Entonces, el año pasado, obviamente, los medios no tomaron este caso y no le dieron la publicidad que realmente requería. Hubo un fallo inédito dada por la doctora Lagarreta, una jueza de la provincia de Corrientes, el Paso de los Libres, en donde en el caso, muy cerca de ustedes además, que en el caso de una menor violada 2 veces por su padrastro y embarazada, en lugar de aplicar el protocolo de muerte, con todo un conjunto de profesionales del Hospital de Paso de los Libres, buscan en el registro de adopción de la provincia de Corrientes un matrimonio que no podía tener hijos y quería adoptar un bebé. Se lo presenta a la madre, logran un acuerdo, establece una guarda transitoria a los futuros padres adoptivos durante todo el periodo de embarazo, y a los 45 días de nacido el niño, ya con sus padres adoptivos, ratifica con la madre su intención de dar el niño en adopción, y a los 6 meses, adopción definitiva. Entonces, este caso, que es además sienta jurisprudencia, la misma jurisprudencia que el fallo FAL, me parece que es destacar 3 cosas. Primero, contempla el drama de una menor en conflicto con su situación de embarazo por el origen, que era la violación sistémica de su padrastro. Segundo, contempla el interés de un matrimonio que desesperadamente quería volcar su amor hacia un bebé porque no podía tener hijos. Y tercero, contempla al bebé como sujeto de derecho y no como un objeto de desecho para el tacho de basura. Entonces, con este fallo, de acuerdo al artículo 39 de la Constitución, armamos una iniciativa popular que requiere, según la ley, alrededor de 500.000 firmas para que obligatoriamente sea tratado en la Cámara de Diputados. Y obviamente, como la cuarentena nos impidió hacer el contacto personal y lograr la firma, amparados en la Ley de Procesos Digitales, de Procesos Administrativos del Estado, armamos un portal: www.firmanos.com.ar www.firmanos.com.ar. En ese portal todos ustedes van a poder ver la calidad del proyecto que estamos proponiendo, que además de incluir el procedimiento de la adopción prenatal, proponemos
todo un instituto de guarda y cuidado de la mujer por parte de los jueces, de la mujer o de la menor violada o abusada durante todo su periodo de embarazo y posteriormente al parto. Y nos van a poder acompañar, incluyendo los datos que requiere la ley, con su dirección de email, para poder juntar las 500.000 firmas. Realmente estamos reventando las redes con esta propuesta, y además trasladarle este portal al resto de sus amigos, vecinos y todas las personas que son pro vida en Santa Fe, que son muchísimas. Santa Fe es una ciudad eminentemente una provincia eminentemente humanista y pro vida, para que terminemos con la práctica abortiva y mortífera de la ILE y lo reemplacemos por un procedimiento de adopción prenatal. Así que básicamente este es el proyecto. Sabés que estaba pensando todas las cosas que se solucionan con esta alternativa, ¿no? Primero, que no hay ninguna intervención invasiva hacia la mujer. Después, aquellos padres que hoy, por la burocracia que existe a la hora de adoptar un hijo, están también ahí carentes de dar amor, ¿no? Y bueno, y es más económico, Juan. Es muchísimo más económico hacer una adopción que un aborto, ¿no? Económico para el Estado, para cualquier individuo, ¿no? Y obviamente estaría siendo algo que moralmente es bastante más liviano también, ¿no? Creo que es una gran alternativa y bueno, ¿y cómo van con esto de ir juntando las firmas? ¿A cuántas tienen que llegar y cuál es el porcentaje que hasta el momento están teniendo? Estamos sobrepasando el 20% de las firmas requeridas, pero hemos hecho una campaña simplemente por las redes, claro, y por los periodistas que quieren, como vos, que le da curiosidad este proyecto. Vamos muy bien, llevamos un poquito más de un mes y estamos teniendo resultados extraordinarios, y las redes nos están dando una mano enorme. Obviamente este proyecto fue lanzado en medio de la cuarentena, claro, con la gente invadida por el terror por parte del Estado. En lugar de alentar confianza, el Estado y los gobiernos siempre lo que inducen a la población es al miedo. Pero nos va muy bien con la campaña y creemos que en un lapso de tiempo razonable vamos a lograr poder ser el primer partido político en la Argentina que realmente da el debate por la ILE, donde la ILE permanece oculta. Nadie quiere hablar de la ILE, nadie quiere ir por la ILE porque es la joya de la corona del modelo progresista. Es un modelo que ha pasado a espaldas del Congreso, tiene implementación rápida y en forma efectiva, y donde vemos, por ejemplo, que la Ciudad de Buenos Aires, el otro día fue el gran debate en la Ciudad de Buenos Aires, que la Ciudad de Buenos Aires adhirió al protocolo ILE. Le estamos pidiendo al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que vete, con su potestad como jefe de gobierno, que vete esa ley porque es ilegal y es ilegítima desde el punto de vista moral. Marco, sí, la Argentina es imposible recuperar económica o socialmente si nosotros no recuperamos el pacto moral que nos dio origen. El pacto moral es un sistema de valores, y ese sistema de valores, el primer valor es la vida. Si no hay derecho a la vida en la Argentina, no hay derecho a nada. Si alguien decide en la Argentina quién vive y quién no, en la Argentina no hay derecho a nada. De hecho, vemos las condiciones de la Argentina, donde prácticamente los ciudadanos tenemos todos los días menos derechos, en 50% casi no tienen derecho a nada. Claro. ¿No? Sabés que en esto que a veces uno sale a la calle y considera que están pasando cosas que no están tan buenas y que como que la moral de los argentinos está cambiando, yo me animaría a decir de que no es tan así, ¿no? Porque si no, todo este tipo de cosas a las cuales estamos dialogando ahora no se tendrían que imponer de la forma en que se imponen. Porque, por ejemplo, una ILE o un protocolo de lo que sea, si se haría, por ejemplo, un referéndum, quizás el resultado es otro, ¿no? Entonces no queda otra que imponer, y cuando eso se busca hacer, bueno, no está bueno, obviamente que no, ¿no? Digo que desde la moral de los argentinos, así como venimos, más de la mayoría no acataría todo esto. Muy bueno tu reflexión, Marcos, y me parece que yo te agrego un párrafo de mi propia responsabilidad. Todo el fenómeno abortista, la ideología de género, es un fenómeno de naturaleza ideológico que viene impuesto por organizaciones mundiales que además lo financian. Detrás de todos los movimientos que dicen defender a la mujer hay una ideología del aborto en términos internacionales que viene financiado por las grandes fundaciones, Open Society de Soros, Fundación Huésped, Casa Fusa, la Parenthood, que son todas organizaciones que
que tienen una ideología globalista, que en el fondo detrás de esta ideología abortista lo que nos están imponiendo es un modelo de control de la población a nivel mundial. Y otra acotación más, ¿no? de lo que vos decías, me permito. Muchos hablaron en su momento del plebiscito con respecto al aborto. La vida no se plebiscita, no se puede plebiscitar la vida. La vida primero es un don de Dios y después la vida está protegida en el derecho positivo. Entonces, no podemos ponernos todos de acuerdo para matar a alguien. No es un acuerdo lícito ni es un acuerdo válido por más que todos estemos de acuerdo. Esa es la filosofía Pilatos que emplean muchos políticos. Yo no estoy de acuerdo con el aborto, yo no estoy de acuerdo con matar chicos, pero si ustedes se ponen de acuerdo, mátenlo. Eso es Pilatos. Eso, en la historia de la humanidad ha quedado reflejado como la teoría Pilatos. Los funcionarios tienen la obligación de hacer cumplir la ley. Y la primera ley que tienen que hacer cumplir es la defensa de la vida de aquellos que no se pueden defender. Claro. Que son los niños por nacer. De acuerdo. Recién hacías alusión un poco a la cuarentena, no sé cómo te salió ahí, me dio gracias el término porque hay un montón de frases que empiezan a aparecer con todo esto que se va dando, ¿no? Y quiero preguntarte acerca de esto porque también se entiende, ¿no? Incluso hasta de la ciencia, de que el ser humano cuando está siendo abarcado por el miedo no piensa demasiado, ¿no? Y como que se adhiere a un montón de cosas que en su estado pleno de conciencia no lo haría. ¿Qué opinión te merece, Juan José, cómo está manejando el gobierno nacional toda esta historia, ¿no? Yo te cuento que acá en el interior la estamos pasando dentro de todo bien, ¿no? Pero a veces nos encontramos con testimonios del AMBA y la verdad es que, o de Capital, y realmente sentimos mucha empatía, ¿no? Y además nos afecta a nosotros acá, queramos o no, nos afecta, ¿no? Que esté frenado un poco el tema allá. ¿Cuál es tu reflexión al respecto de cómo el gobierno está tratando el tema? Bueno, el gobierno arranca este proceso de la pandemia diciembre y enero negándolo, de la mano de la Organización Mundial de la Salud, obviamente, de la cual Ginés González García es el elegido para el Ministerio de Salud. ¿Por qué digo esto? Porque la Organización Mundial de la Salud tapó y encubrió los datos de una cuarentena fenomenal en China que ya era una evidencia a nivel global, ¿no? Entonces arranca de la mano de la Organización Mundial de la Salud, cierra tarde los aeropuertos. Cuando arranca con las licitaciones de salud pública diciembre y enero, los principales presupuestos, por ejemplo, en términos farmacológicos del Estado, fueron dedicados ¿a qué? A misoprostol. Porque el problema de salud en la República Argentina era el aborto. Cuando ya había una evidencia que a nivel internacional existía una cuarentena en China que tarde o temprano se iba a desparramar por el resto del mundo. El primer lugar donde pasó fue a Estados Unidos y a Europa. Todo el hemisferio norte que estaba pasando, obviamente, por la parte invernal, donde el virus es más propenso en su distribución. Entonces, el gobierno arranca ahí. Cuando se da cuenta que existe ya, y que había casos que eran importados en Argentina, y que en Latinoamérica empezaba a circular este proceso, arranca con la primer cuarentena, que nosotros apoyamos porque nos pareció una medida de salud preventiva, hasta tanto el Estado se equipara, se organizara, hiciera planes. El presidente dice que no quieren los planes, yo creo los planes, pero arranca con una formulación típicamente ideológica. La ideología es una anteojera de la realidad, siempre es un prisma por el cual vos ves la realidad. Y el primer enunciado ideológico del gobierno, ¿cuál es? ¿Salud o economía? Y yo me permito la acotación. Los seres humanos somos individuos, somos indivisibles. La dimensión social, la dimensión de salud, la dimensión cultural, la dimensión económica forma parte de toda nuestra vida. Entonces no era una opción. Y después quedó atrapado en esa opción, ¿no? Porque después cuando quería salir, todo el mundo le recordaba, pero ¿cómo? ¿No era que la opción era salud o economía? Y después el gobierno se enamora de una forma de gobierno nueva, colocada en los manuales de ciencia política ahora, que es la cuarentena. Y nos metió 120 días de prisión preventiva. Dentro de esos 120 días, el Estado no hizo un plan, no se equipó, no se preparó. Yo te doy un solo ejemplo. Argentina sigue siendo el país de Latinoamérica que menos cantidad de testeos hace cada 100.000 habitantes. ¿Por qué? Porque el gobierno no compró a tiempo los reactivos. Entonces Argentina hace 6 testeos cada 100.000 habitantes, Uruguay hace 22, Chile 35, Brasil 45, con lo cual, si vos tenés información,
si vos gestionás la crisis desde un modelo de planeamiento, podés anticiparte al problema en términos de distinguir dónde está, cómo circula, cuál es el segmento etario, dónde estaban los que se infectaron. Ahora, si vos no detectás infectados, lo que vas a hacer es una estrategia defensiva de decirle a todo el mundo no salga de casa. Con lo cual, me parece que todo esto ha sido manejado en forma muy improvisada, resguardándose y diciendo el único método que existe y dándole toda una formulación ideológica, después decir los cuarentena y los anti-cuarentena, eso no es opción. Nosotros acompañamos la primer cuarentena. Esto ya nos parece un disparate que además no está teniendo mejores resultados que países que la manejaron distinto, muy cerca, como Uruguay o como Paraguay, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Qué hicieron estos países? En lugar de que los gobiernos infundan pánico y terror en la gente, despertaron el sentido más básico del ser humano, que es la autoprotección. Entonces capacitaron, hicieron campañas de prevención, y los 45 millones de argentinos no somos estúpidos, no somos tarados. No necesitamos que papá Alberto nos diga que él es el único factor que puede cuidarnos nuestra salud, la salud de nuestros hijos y de nuestros nietos. Con lo cual, digamos, me parece que siempre, desde el punto de vista ideológico, los gobiernos en Argentina eligen la teoría del terror para poder manejar situaciones que no saben cómo manejar. Claro está que la gente se va acostumbrando también al miedo, y ese miedo, para que siga surgiendo efecto, tiene que ser renovado, ¿no? Y entonces, un poco me parece que ahora entra esta etapa, cuando aparece algún famoso que tiene el virus y no sé qué historia, y después hay un replique muy interesante de lo que pasa cada vez que aparece un caso de algún exponente público, que ya, no sé cómo estará allá, Juan José, pero acá hay palabras que ya están despertando bronca. Ya la gente no quiere más escuchar aislamiento social, cuarentena, COVID, está empezando a generar bronca y por ende una reacción al respecto y unas ansias de rebelarse contra eso, ¿no? Es lo que empieza a despertarse. Ahora bien, ¿sentís también que puede arrancar ahora la etapa de las excusas? Porque ayer los escuchábamos al presidente decir que la economía cae gracias al coronavirus. Cuando uno se pone a leer un tanto los datos, ve que hay otros países que han sido mucho más afectados por el virus que nosotros y no ha caído la economía como ha caído acá. ¿Qué pensás acerca de lo que dijo el presidente? Bueno, digamos, el presidente tiene un discurso ambiguo, porque me parece que como no tiene un plan, no sabe cómo seguir, ¿no? Pero si vos analizás, Marcos, analizamos juntos rápidamente Latinoamérica y los datos de Argentina, se anuncia que Argentina va a caer entre 14 y 15 puntos el Producto Bruto Interno. Es decir, todo lo que produce la Argentina va a caer 14, 15 puntos. Uh-huh. El promedio en Latinoamérica va a ser de 8 puntos. Entonces, Argentina viene presa de una crisis sistémica desde hace décadas, de la cual el presidente Alberto Fernández, en el gobierno que participó en los 12 años del kirchnerismo, tiene gran parte y es partícipe de este fenómeno. Con lo cual, Argentina viene con una serie de variables que toda la clase política, de acuerdo con un modelo de gestión política y que a veces se segmenta en una brecha que parece una brecha agonal y totalmente contraria, pero pasan los funcionarios de un lado para el otro, y es una propuesta política que normalmente es más de lo mismo. 12 millones de planes, aumento del gasto público, castigo al sector productivo, ataque a la cultura del trabajo, ataque a la cultura de la producción. Es un ataque, aborto, ideología de género, es un ataque sistemático a los valores fundacionales de la Argentina, que hicieron de la Argentina la sorpresa del mundo y uno de los países más exitosos del mundo. Entonces, esto sigue siendo parte de lo mismo, digamos. Obviamente que las medidas tomadas en la cuarentena lo que hicieron fue agravar una situación de deterioro y de caída de la Argentina que viene ocurriendo hace 4 décadas. Revisemos los números que van a pasar. 14, 15 puntos de caída del PBI, emisión monetaria descontrolada, inflación descontrolada, brecha cambiaria de más del 100%. Con lo cual, digamos, el futuro que le espera a la Argentina en términos próximos, si el gobierno no despierta de su sueño ideológico y no toma medidas realistas y en orden al sentido común, van a ser muy complejas, ¿no? Si me permitís, no sé qué tiempo tenés, pero
Te agrego un párrafo. Dale. Lo que le estamos diciendo al presidente, que lo que viene requiere de tres cosas fundamentales. Las crisis primero lo que requieren es confianza. Un gobierno que despierte confianza en los ciudadanos y fundamentalmente en el sector productivo. Nos da confianza un presidente que dice que no cree en los planes. Nos da confianza un capitán del barco que en el medio de la tormenta dice, no, yo rumbo no tengo. Veamos, después vemos, a ver cómo seguimos. El segundo requerimiento imprescindible en lo que viene es la generación de trabajo. Hay 12 millones de habitantes de la República Argentina que son rehenes de sistemas políticos con planes y subsidios. Por lo cual lo que va a requerir es pasar ese modelo que hoy es un gasto fiscal insostenible a trabajo genuino, a salario. Entonces, le estamos pidiendo hace 3 meses al presidente que por favor se siente con las pymes. Más de 675.000 pymes en la Argentina, que son los grandes generadores de trabajo. Y les diga a las pymes, mire señor, si usted cada 10 empleados que tiene toma un plan social en términos de salario genuino, aportes y demás, usted lo descuenta en forma inmediata de su anticipo de ganancia. Una pyme que tiene 10 empleados puede contratar uno, una pyme que tiene 100 puede contratar 10 empleados. Ahí tenés, de acá a noviembre, diciembre, casi 2 millones de empleos genuinos generados y la caída inmediatamente del gasto del Estado, pero además lo estás pasando a salarios genuinos, aportes patronales, obra social, jubilación, inclusión financiera, cuenta bancaria, lo está metiendo dentro del sistema, más consumo, lo está metiendo dentro del sistema. El tercer insumo, el tercer recurso necesario para enfrentar lo que viene son divisas. Divisas se llaman dólares. El único generador genuino de divisas es el sector agropecuario, la industria agroindustrial de la Argentina. Entonces, hace 2 meses que le estamos pidiendo al gobierno que se siente en el campo, ya es medio tarde, pero todavía hay oportunidad que se siente en el campo y le diga, mire señor, ustedes en función, van a pagar retenciones este año por los granos en función de lo que han pagado en la campaña 2019, o un promedio del 2019-2018. Todo lo que produzcan por arriba de eso, produzcan y comercialicen, no va a pagar retenciones, va a pagar impuestos a las ganancias. Señal de confianza, señal de reconstrucción del capital del sector agroindustrial. ¿Para qué? Para que en el mes de septiembre vos te sientes con el campo y les digas, miren señores, para el año que viene lo que vamos a hacer es una tabla. A medida que aumente la producción de granos en la Argentina, bajan las retenciones. Y el año que viene, ¿qué vas a tener? Cosecha récord. Claro. Entonces, lo que estamos pidiendo a todo el gobierno es que se saquen las anteojeras ideológicas, terminen con el discurso ideológico barato y tengan un sentido de realidad y tengan un sentido concreto de bien común para empezar a recuperar la Argentina. Sabes que a veces escucho tantas buenas ideas, ¿no? De gente muy capaz, como es tu caso, ¿no? Y pienso que la verdad, no sé si el plan no es hacer percha todo lo que quede y salir corriendo con lo que queda de la Argentina, ¿no? Porque con tantas ideas que hay, con tantos buenos proyectos que han sido presentados, y ver del otro lado una pared, ¿no? A la cual parece no recibir ninguna letra, ni emitir tampoco una que sea más o menos congruente con el presente, me da a pensar de que es un plan hasta, no sé, diseñado por el mismo Lucifer, ¿no? Porque no le estoy encontrando otra explicación. Lamentablemente, ¿no? Pero bueno, quiero hacer un punto acá, porque hay algo que mucha gente se está empezando a preguntar, y esto te lo pregunto, Juan José, como referente de NOS. Y mucha gente tiene el deseo en su interior de que haya una especie de unión entre todos los partidos que representan a la centro-derecha, los libertarios, bueno, los frentes que se vienen formando ahora con distintos economistas, la gente de Unidos y todo eso. Y yo te lo pregunto, ¿qué posibilidad hay que la gente de NOS adhiera a una especie de pacto tan deseado socialmente como para poner freno al populismo que está dañando a la Argentina de una forma cultural y moral que va a costar mucho tiempo recuperar, ¿no? Bien, buenísima la pregunta, Marcos. Vamos con algunos puntos en el medio de esa pregunta. En principio, los que no se decían populistas hicieron lo mismo que el populismo. Claro. Porque lo que hay es un sistema
político armado que solamente le sirve ¿a quién? A la clase política. Entonces me parece que la discusión ya no es ideológica, si populismo o no populismo, porque todo lo que ha sido gobierno, lo único que ha hecho en la Argentina en las últimas décadas es sostener este modelo. Yo el año pasado, cuando arranqué este proyecto, yo por ejemplo le propuse a José Luis Espert que vayamos a unas PAS para dirimir y para armar un espacio político de mayor dimensión y de mayor capacidad de convocatoria, y bueno, no se logró, lo hice en forma insistente. No obstante, ahora yo creo que hay una estrategia y una táctica, ¿no? La estrategia nuestra es armar un partido a nivel nacional. ¿Por qué? Porque me parece que hay que darle institucionalidad a la política. Una de las instituciones que rompió el sistema político en la Argentina fueron los partidos políticos. Entonces vos tenés en todas las elecciones el frente de los de las 10 de la mañana contra el frente de los de las 7 de la tarde, pasan los funcionarios de un lado para el otro, Pichetto, Patricia Bullrich, pasan de un lado para el otro y el sistema sigue siendo el mismo. Porque en realidad es una polarización ficticia. Entonces me parece que la propuesta nuestra es armar un partido a nivel nacional con propuestas claras, con un ideario claro y con un compromiso, no con un discurso ambiguo, no con un discurso adaptativo, con ideas claras y con una propuesta concreta y clara de rescate de la Argentina. Después viene la táctica. ¿Cuál es la táctica? La táctica es una táctica electoral. En cada lugar, en cada provincia, fijarte qué políticos, qué partidos formales tienen ideas y propuestas parecidas a las tuyas y armar alianzas temporarias para dar la pelea electoral. Pero la alianza es una táctica electoral. La estrategia tiene que ser armar partidos consolidados a nivel nacional que realmente representen un ideario y no una cosa oportunista que se arma para las elecciones. Entonces, yo vuelvo de nuevo. En nuestra estrategia, claramente, y yo la formulo además con toda claridad y sin ambigüedad, digamos, ¿no? Es armar un partido nacional con un ideario claro y con un compromiso claro con ese ideario. Y después, tácticamente, en cada lugar de la República Argentina, veremos qué alianzas tenemos que formalizar como para conseguir un espacio político más grande, y esas alianzas tienen que ser hechas con un ideario claro y con propuestas claras y con propósitos claros. Así que esta es nuestra visión en términos estratégicos y en términos tácticos. La verdad es que me queda muy claro que la propuesta es la posibilidad de agrandarse cada vez más con aquellos que han sido congruentes, ¿no? Que han hecho lo que han dicho, ¿no? Porque hay gente que ha pasado con un dicho que no se pudo realizar en el hecho, ¿no? Entonces, eso la gente de Nos diría no. Vengamos con lo que es, al menos hasta el momento, congruente. Viene por ahí la mano, ¿no? Sí, claro. Pero tampoco la solución de la Argentina, Marco, te lo digo con toda sinceridad, yo no veo que la solución de la Argentina sea la solución de la barrera en el fútbol, amontonar jugadores. No pasa por ahí. Pasa por compromisos claros con los valores y con los postulados que se está formulando. Y por eso tiene que haber un compromiso formal. Los partidos tienen que volver a ser instituciones de la República, porque así está consagrado en la Constitución. Porque además son un compromiso. Cuando yo digo algo, tengo el compromiso de hacerlo. Los frentes ambiguos, con nombres insólitos, no son un compromiso para nadie. Vos mirá, en los frentes armados, se sienta un legislador en el Congreso, ¿y a quién responde? Porque el frente desaparece la noche de la elección. A las 12 de la noche de la elección que le dio origen se transforma en calabozo. Formalmente, jurídicamente. Con lo cual, ¿a quién responde? Responde al partido, responde al caudillo. Entonces lo que decimos es, señores, seamos serios. Consolidemos compromisos políticos con los votantes y con el electorado y con los habitantes de la República Argentina a través de instituciones formales. Y después generemos alianzas formales entre esos idearios tácticamente para cada elección. Esta es mi propuesta, digamos, ¿no? ¿Te postulás para algo ahora en las próximas elecciones de medio término? Espero postularme en mi distrito, que es la provincia de Buenos Aires. Quiero ser diputado por la provincia de Buenos Aires. Qué bueno eso, ¿no? Hay que trabajar desde las cámaras, así que está bueno que también haya un discurso distinto, ¿no? Yo creo que
si hay gente del centro, centro derecha, de NOS, de no sé, de Unido, de lo que sea, formando parte de las cámaras, escuchar a ese tipo de opiniones puede empezar a cambiar un poco el paradigma, ¿no? Hasta puede ser hasta más entretenido mirar una sesión, ¿no? Que últimamente parece un acto de ficción, ¿no? Así que ojalá también puedan ir sumándose ahí. Sin lugar a dudas. Marcos, te pongo dos ejemplos, digamos, ¿no? En esto que vos estás diciendo, a lo cual adhiero. Nosotros estamos empezando a legislar desde afuera del Parlamento con propuestas como esta iniciativa popular que yo te acabo de nombrar, digamos, ¿no? Le estamos diciendo a la población, nosotros creemos institucionalmente que desde el lugar de los legisladores, que la Cámara de Diputados no puede, y la Cámara de Senadores no puede ser la escribanía del Poder Ejecutivo. No puede ser, porque lo que se requiere es independencia de los poderes. Lo que se requiere es un Parlamento activo, dinámico y al servicio de la población y al servicio de la ciudadanía, no al servicio del poder de turno. Ese es un tema. Y el otro tema es que cuando a mí me preguntaban el año pasado, me decía, bueno, con tan pocas probabilidades de ser presidente, ¿para qué haces esto? Yo le decía, no, ustedes están equivocándose. El proyecto de NOS, cuando lanzamos el año pasado, no soy yo, es abrir un espacio político donde tengan representación los valores históricos de la Argentina y ser capaces de dar el debate político. Fíjate que el año pasado, con nuestra aparición y con los casi 3 puntos que sacamos en la PASO, corrimos el discurso político de todo el sistema político a 10 grados a la derecha, ¿no? El presidente Macri en su campaña tuvo que terminar hablando de la bandera, besando pañuelos celestes. Entonces lo que digo es, si nosotros nos atrevemos, los ciudadanos de la Argentina, a participar en política y a estimular el debate político, los valores que nosotros estamos propiciando, no tenían representación política desde hace más de 50 años. Entonces, la idea era abrir un espacio político, crear un espacio político nuevo que tenga capacidad de debate adentro del sistema político, en los medios de comunicación, porque esto empieza a generar nuevas voces. A mí me pasa en la calle hoy, Marcos, me pasó en toda la campaña, me decía, mire señor, yo la verdad que en muchas cosas que usted dice son como yo pienso, pero no me atreví a decir. Claro. ¿Por qué? Porque la gente está inhibida por un discurso oficial que baja de los medios pautados por los gobiernos, y están acostumbrados y están inhibidos por ese marco teóricamente cultural que da el mensaje políticamente correcto. Hay una Argentina posible si nosotros vamos en forma directa a aquellos valores que hicieron de la Argentina una gran nación. Juan José, los tiempos de radio son distintos por ahí, sí que te vamos agradeciendo un poco los minutos, y la verdad es que te agradezco en primer lugar por esta charla que hemos tenido, que me encantó muchísimo, y en segundo también por ser punta de lanza, ¿no? Porque lo que acabas de decir es algo que en este espacio radial lo decimos todo el tiempo. Esto es como un boliche, ¿viste? A veces nadie se anima a entrar primero. Cuando la gente va llegando, algunos miran desde afuera y van entrando, ¿no?, para formar parte de la multitud. Entonces, hace falta gente como vos, como la gente que te acompaña en NOS, y a tantos otros espacios que se están despertando ahora, pero claro, se despertaron luego que alguien fue punta de lanza. Entonces, felicitaciones por eso, y bueno, otra condecoración también, más allá de la que tenés por la batalla de Malvinas. Tendría que ser esta, la social, la política. Bueno, pero es el rol que tenemos los viejos, ¿no? Yo el año pasado, cuando me planteé esto que me decían que era una locura, siempre decía lo mismo. A San Martín le decía que era una locura cruzar los Andes, que no tenía sentido, que era un disparate. Entonces los viejos que ya tenemos varios tiros sobre el lomo, que tenemos la experiencia de toda una vida, que hemos aprendido durante toda nuestra vida y que estamos hartos del fracaso que le vamos a heredar a nuestros nietos, tenemos que ser la punta de lanza, y gracias a Dios en este movimiento, en esta patriada, yo veo con enorme satisfacción el enorme despertar de jóvenes, sí, ¿no? Sí. Los jóvenes no son nuestra columna vertebral. El año pasado, en un análisis que hizo el gobierno anterior de nuestro voto, el 28% de nuestro voto fue gente joven, menor de 25 años, donde a nosotros nos decían que nuestro discurso es un discurso para viejos, y lo que no se dan cuenta es que los jóvenes necesitan escuchar hablar de valores, y quieren empezar a hablar, y quieren empezar a escuchar la posibilidad de una patria distinta y de un país distinto.
Con lo cual, digamos, yo lo hago con mucha vocación y con mucha energía, y le agradezco un montón de gente que trabaja con nosotros todos los días. Y bueno, en la provincia de Santa Fe tenemos un núcleo muy activo que está trabajando con mucha fuerza. Así que yo te agradezco el llamado, Marcos, y quedo a tu disposición para cuando quieras. En contacto, nos vamos a seguir contactando más adelante para más charlas de este tipo, Juan José. Te dejo un abrazo grande. Un abrazo grande y un abrazo a todos los santafesinos.